la burguesía. ¿Qué va a hacer con los empresarios? Los va a apoyar como ya los apoyaba. Es toda esa, que la extrema derecha plantea de que este es un gobierno comunista, que el Evo se ha ido a Venezuela porque ha ido a hacerse enseñar cómo se organizan milicias populares, pamplinos, para querer asustar. No, nada. Este gobierno digamos, del agrado del imperialismo. Es el primero que ha felicitado al gobierno por su triunfo. Pompeo, el secretario de Estado del gobierno de Trump. El gobierno más derechista que uno puede imaginarse. Lo felicita. Porque sabe que además es pura boca al gobierno en sus posiciones de revolucionario, de amigo de los explotados. No lo va a hacer. Esa va a ser la escuela. Esa es la escuela para los obreros. Esa es la escuela para los explotados, donde que finalmente los agroindustriales que lo han puesto en su lugar al presidente. ¿Quiénes más saludan el triunfo de los agroindustriales? Comité Cívico que lo han puesto sufriendo mucho en ese momento. No han salido, etcétera. Si nos demuestran que ha habido fraude, entonces ¿quién está hablando ahí? No es el momento que a través de la boca del Calvo, que es un troglodita, que cree que Evo Morales si nos demuestran que ha habido fraude, entonces recién reaccionan. Pero los agroindustriales han jalado las orejas, está queriendo aquí a través de la boca del Calvo, que es un troglodita, además estábamos muy bien, hasta caballo le hemos regalado. Evo Morales es comunista. Esa es la situación. Pero ahora, nosotros tenemos que buscar, teniendo en cuenta todas estas limitaciones, de tratar de impulsar estas manifestaciones de resistencia. Y lo que hay que decirles es eso. Ahora, nosotros tienen que exigirle al gobierno que resuelva de inmediato sus limitaciones. Y si no resuelve, seguir en las manifestaciones de resistencia. Pero ahora hay otro problema, ¿no? Y lo que hay que decir es que esa lucha tiene necesariamente, ustedes tienen que exigir al gobierno que resuelva de inmediato sus demandas para poder vencer. Y si no resuelve, pero hay un problema. Los otros pero ahora hay otro problema, ¿no? Que todavía no han sido. Esa lucha tiene necesariamente se sienten solidarios con ellos porque saben que en cualquier momento les puede tocar. Pero tampoco se animan. Hay un problema. Los otros poner en riesgo que todavía no han sido, que tienen todavía el hecho de que todavía son trabajadores. Se sienten, a pesar de que les han rebajado salarios y un montón de cosas. Pero algo que nada, saben que en cualquier hay un conflicto en ese momento les puede sobre. Pero tampoco se animan de que haciendo algo o apoyando, digamos, poner en riesgo la lucha de los que ya han sido despedidos, la empresa reaccione votándolos a ellos también. Y el temor de que en cualquier momento pueden seguir el puesto que tienen todavía, el hecho de que todavía son trabajadores, a pesar de suerte que los otros. Entonces, hay que hacer el de que les han rebajado para que pueda haber un aumento, no va a ser una cosa fácil, un montón de cosas, pero peor es algo que nada. Pues hay un conflicto, a veces digo, en eso tienen tremendas dificultades, ¿no? Recibir toda clase de prebendas. Nuestra campaña no tiene que tener ninguna consideración contra la burocracia. Pero dependerá pues, de todas esas cosas. En este momento nosotros no podemos decir qué va a ocurrir exactamente. Si esta lucha de estos sectores que se mantienen se va a generalizar o no.
dependerá pues de las medidas que tome el gobierno, de si va a chocar directamente o no. Por ejemplo, los sectores que están ya en conflicto, que ya han sido despedidos, va a chocar de entrada. Les va a ofrecer que vamos a ver, que vamos a arreglar, etcétera, etcétera, pero ellos necesitan una solución ya nomás, no va a poder estar aguantando ahí 1000 vueltas leguleyescas, etcétera. Van a chocar. Y el problema, pero es cómo hacemos que eso se generalice en un movimiento poderoso. Ese es un problema abierto. El temor de que haciendo algo o apoyando, digamos, abiertamente la lucha de los que han sido despedidos, la empresa reaccione votándolos a ellos. Muchísimas gracias, Alfonso. Podemos no se han adoptado las ilusiones de un sector en concreto que son a favor del los gobierno del campesinos, MAS, de un y sector en concreto los que son sectores los campesinos periurbanos en la ciudad. y son los sectores del campo fundamentalmente que están todavía con la ilusión. del campo fundamentalmente. ¿Pero que qué están, era esta ilusión? Con la Era una ilusión de que ¿Pero qué era el esta indígena ilusión? estaba en el poder, Era una ilusión el de falso que el Evo indígena Morales estaba en el poder, representaba sus falso intereses Evo y Morales la representaba sensación de que sus ellos intereses podían y decidir. la Sin embargo, sensación de que esta ellos nueva podían gestión decidir. se nos Sin representa al embargo, nuevo indígena. esta nueva gestión se nos Y ya hay representa al estas nuevo indígena. contradicciones en el gobierno a Y partir ya hay de este estas sector social contradicciones en muy el gobierno fuerte a partir que de está este sector social apoyando muy al fuerte MAS y lo ha que llevado de está nuevo a arse al apoyando gobierno. al MAS y lo ha llevado de ¿Cómo nuevo se va a a poder arse ver al esto en el gobierno? futuro, en el próximo ¿Cómo se va a gobierno? poder ver ¿Y esto cuál en es el el trabajo futuro que se tiene en que el hacer, el próximo trabajo gobierno? revolucionario ¿Y que cuál se es el tiene que trabajo que hacer se tiene en que estos hacer? El trabajo sectores que son del revolucionario campo que se tiene que fundamentalmente, hacer que en todavía estos sectores que son evidentemente del no han campo roto la fundamentalmente, que ilusión? todavía Profesor Miguel, evidentemente podemos no ir han roto profundizando la este ilusión. tema que usted estaba Profesor Miguel, desarrollando. podemos ir profundizando este tema que usted estaba desarrollando. A ver, los campesinos no van a superar las ilusiones en el gobierno del MAS por el trabajo de los activistas externos. Por el trabajo probablemente influyan en algo, pero no es el camino que va a permitir que los campesinos se desencanten del futuro gobierno. Probablemente influyan en algo, pero no el camino es que constaten en su propia carne que va a permitir que ese gobierno no es capaz de resolver sus gravísimos problemas. ¿Cuál es el camino? Como la miseria, el camino es el atraso, que la discriminación social y racial, que ese gobierno no es capaz va a poder resolver sus gravísimos problemas. Y en esas circunstancias, el atraso, es que los campesinos, la discriminación van a llegar social y racial, todos esos problemas no los va a poder resolver, que ellos habían hecho una ilusión simplemente. Y en esas circunstancias es que los campesinos en el camino, en el proceso, van a llegar al convencimiento de que ese no es de su emancipación política. Ese otro factor es la acción de las otras clases sociales, sobre todo del proletariado. Si el proletariado se incorpora activamente a la lucha como referencia política, como dirección política, indudablemente es que esta clase puede arrastrar detrás de sí no solo a los campesinos, sino a las otras capas de la clase media empobrecida. Entonces, poco pueden hacer los activistas por sí solos. Aquí hay dos caminos. El primer camino es la experiencia que tienen que vivir los mismos campesinos, los mismos proletarios, los mismos trabajadores, los mismos trabajadores, los mismos campesinos, los mismos proletarios, los mismos trabajadores, 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 los mism
sobre la incapacidad del gobierno del MAS para resolver sus problemas. Y el segundo camino es la incorporación del proletariado. Si se incorpora el proletariado con sus propias banderas, reivindicando además las necesidades de los otros sectores, entonces puede arrastrar al movimiento campesino detrás de sí. Eso es lo que dice en lo esencial el programa del POR. Nada más. Sí, Ariel, vamos contigo de nuevo y un poco sintetizando, y voy a tratar de leer algunas de las preguntas que ahora el día de hoy son muchas por las dudas y por la orientación que la gente necesita en este momento. Vamos, Ariel, a discutir el problema económico, que es, digamos, el problema central de la lucha de clases. Y en este momento se va configurando esa lucha de clases de manera directa entre el capital y el obrero. Está ahí esta lucha latente, y como muchas preguntas se están haciendo acá porque nos están siguiendo varios trabajadores, preguntan y dicen, ¿qué perspectiva hay que la lucha de los obreros triunfe? ¿Qué posibilidades hay para que en este momento esa lucha salga victoriosa? Pero podamos desarrollar este punto entendiendo desde el punto de vista económico, desde la misma lucha de clases, cómo se va a desarrollar este problema en el gobierno del MAS. Ariel, te estoy solicitando para que actives tu micrófono. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí. Bien. A ver, hay indudablemente una resistencia movilizada de importantes sectores de trabajadores fabriles que han sido despedidos y que no han bajado sus banderas ni han frenado su movilización. Han continuado en la lucha y eso está correcto, está muy bien. Es más, los compañeros que comenzaron relativamente aislados han ido logrando que su movilización se unifique con otros sectores también afectados e incluso han logrado que la burocracia sindical tome algunas medidas como marchas y movilizaciones y acertadamente no han bajado la guardia a pesar de las elecciones, aunque hayan esperanzas en eso. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que no alcanza a ser aún la lucha de clases plenamente desarrollada. ¿Por qué no alcanza a ser lucha de clases plenamente desarrollada? Porque no se ha generalizado, porque no ha unificado a todos los trabajadores fabriles y a las masas oprimidas contra la patronal y contra el Estado hacia adelante si no queremos salir derrotados de esta movilización. Por eso, una de las cosas muy importantes que se habían estado discutiendo es la necesidad de aprobar un pliego único nacional que incorpore las demandas de los otros sectores. Por ejemplo, Alfonso ha hecho referencia al tema de los trabajadores en salud que están reclamando 10% de presupuesto, al tema de los que están afectados por las deudas que les cobran los bancos. Es decir, hay un conjunto de problemas derivados por la crisis que la gente ha sacado a flote y que está reclamando solución, el bono de cesantía, es decir, un montón de cosas. Y esto hay que unificar en un pliego único y la clave es que esto avance. Entonces, los trabajadores deberían volcar la presión en dirección a que las instancias como la COP, por ejemplo, con un ampliado, o que se constituyan coordinadoras o direcciones como en el pasado ha ocurrido, para ir empujando esta unificación. Pero la debilidad está ya en los términos que ya se habían apuntado, ¿no? Es decir, si estamos pensando en que la salida es
esperar que me lo den mi revocatorio o que salga tal o cual trámite, etcétera, eso puede durar muchísimo. Yo no estoy diciendo que abandonen ese camino, no, pueden seguir esperando. El problema es que hay que entender que ninguna cosa va a avanzar si la movilización no se profundiza. Creo que la experiencia de muchos compañeros les está enseñando a ver de que aflojan un poquito la movilización y el gobierno ya se olvida de ellos. Ya no les hace caso, ya no les contesta, les da largas. ¿Por qué? Porque ya no hay presión y al gobierno ya no le importa. Entonces, eso estamos aprendiendo. Lo único que aquí va a hacer respetar los derechos laborales es precisamente la capacidad para unificar, mantener la movilización, proyectarla hacia adelante. Pero puede ocurrir que, asustados por la situación, algunos empresarios retrocedan y hagan concesiones para después volver a atacar. ¿Cómo se les va a frenar? En algún lugar y en algún momento ya dijimos, aquí se necesita una acción contundente, nacional, unitaria de la clase obrera. Si los empresarios no son capaces de enfrentar la crisis sin tener que afectar a los trabajadores, pues ha llegado la hora de decirles que se vayan. Por inútiles, porque aquí no se puede esperar que la crisis la carguen los trabajadores. Esta es la consigna clara que debe ser. Si no pueden, váyanse. Nosotros los obreros nos haremos cargo. Así eso hay que avanzar, a pensar en que el control de la producción, etcétera, pasa a manos de la clase obrera. Yo sé que cuando digo esto, con seguridad se van a asustar muchos compañeros y les va a parecer, pucha, eso no se puede, es demasiado radical. Pero hacia adelante, si es que no se generaliza la lucha y no se avanza a ponerle freno a esta política burguesa, bueno, la burguesía va a conseguir su objetivo de destruir a las familias obreras, de descargar la crisis sobre los hombros de los trabajadores. Entonces yo creo que la perspectiva de la victoria reside en una sola cosa, en nuestra firmeza, nuestra capacidad de organizarnos y de avanzar en la unificación de la lucha en torno a un pliego único que debemos ir coordinando con otros sectores, sea a través de la central obrera departamental, y si los burócratas al frente no hacen nada, a través de impulsar lo que ya algunos compañeros han hecho una coordinadora de defensa de la estabilidad laboral. Está muy bien por ese tipo de caminos que se pueda unificar las demandas de los otros sectores. Este me parece que es el camino para la victoria, es el camino para lograr. En ese camino, un problema serio es el problema del estómago, del hambre. Cuando no hay trabajo, no hay salario, las tripas aprietan. Entonces creo que la idea que ya se ha planteado aquí en Cochabamba es acertada. Hay que hacer olla común para que los despedidos no sean destruidos por el hambre, para que puedan aguantar en la lucha. Hay que hacer la olla común. No una cosa que diga hacen un día, luego le dejan el otro día. No, tiene que ser una cosa sostenida, en la que todos los desocupados sepan que pueden venir. Entonces nos organizamos para apoyarnos en la población, que es solidaria. Ustedes, los compañeros, han visto cuando se va a plantear este problema, la gente dice, pucha, hay que apoyar, mañana nos puede afectar a nosotros. Entonces, en esta solidaridad del pueblo hay que apoyarse para llevar adelante esta acción, para resistir y avanzar en el camino que estamos señalando. Creo que más o menos por ahí va la respuesta a Marcia. La palabra. Una pequeña complementación. En los cambios anteriores de gobierno, siempre ha surgido el prejuicio de que hay que dar tiempo al nuevo gobierno para que pueda resolver los problemas del país. Esa idea ha rondado permanentemente. No es posible que un gobierno que se está instalando de entrada pueda resolver todos los problemas, entonces hay que darle tiempo, ¿no? Esa lógica puede ser superada en esta coyuntura particular, porque se trata de una situación en que la crisis cada día va a golpear más y más sobre las espaldas de los trabajadores. Cada día la gente va a sentir más hambre, más privaciones, y el gobierno se va a ver obligado, como ya se ha dicho, a afectar los beneficios sociales, a echar mano a los recursos de la Caja Nacional, a echar mano a los recursos de la jubilación, etcétera, etcétera.
Entonces, aquí surge como un factor de extrema emergencia el problema de la necesidad inmediata. Yo creo que en estas circunstancias va a ser poco probable de que se prolongue indefinidamente la posibilidad de que las masas poco a poco, gradualmente, se vayan incorporando a la lucha. Puede ser que las masas den saltos cualitativos en el tiempo más corto posible. Puede ser que venga nuevamente esa lógica que derrotó a la UDP en su momento, esa lógica de que el hambre no espera, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta ese factor. Las circunstancias pueden obligar a las masas a dar saltos. Ahora, inicialmente tienen dificultades, tienen obstáculos en su conciencia. Esa contradicción de aquellos sectores que todavía no han sido afectados por los despidos, por ejemplo, del movimiento fabril. Ellos sienten la necesidad de ejercitar la solidaridad con sus compañeros afectados, pero tienen miedo a que luego, por su acción, por su movilización, a ellos también les toque la desgracia de quedarse sin cargo, sin trabajo. Entonces, está luchando en la conciencia del trabajador esta contradicción, ¿no? Esa contradicción va a superarse rápidamente si se dan las condiciones que ha dicho Ariel, de la generalización rápida de la lucha. Entonces, cuando esta lucha puramente gremial se transforma en lucha política, en lucha de clases, ¿no? Las barreras del miedo a la toma de la fábrica y de hacer acciones que ahora ni sospechamos van a desaparecer, porque las masas en la acción van a adquirir conciencia en su propia fuerza, en sus propias acciones. Entonces hay que tomar en cuenta esa particularidad del proceso de este momento. La agudización de la crisis puede obligar a dar saltos a la clase obrera. Y si no lo hace, bueno, va a venir la derrota. La derrota que se va a expresar como la destrucción de las organizaciones obreras, como la destrucción de los sindicatos. No está fuera de posibilidad el hecho de pensar de que venga una nueva derrota parecida al 85. Entonces aquí es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo cómo organizamos a la clase rápidamente para que pueda enrumbar por su propia acción directa hacia la defensa de sus derechos y de sus conquistas. Nada más. Sí, Alfonso, podemos ir contigo con una pregunta que me parece muy interesante y tal vez podrías ampliar. Antes decirles que se ha llenado el Zoom y ya no vamos a poder poner más gente, pero ustedes pueden seguir viendo por vía Facebook. En el Facebook del Partido Mundial de la Revolución, en el Facebook del Partido Obrero Revolucionario, se está transmitiendo también en vivo. Pueden hacer sus preguntas también en el Facebook y nos van a hacer llegar al Zoom para que puedan ustedes responder. Alfonso, hay aquí una discusión que me parece interesante. Dice, ¿cómo ustedes caracterizan al MAS? ¿Es un partido pequeño burgués o es un partido burgués? ¿Cómo se puede definir exactamente? Creo y considero que el POR ha logrado una derrota ideológica al plantear la independencia política del movimiento obrero y hasta aquí se ha logrado una parte, ese movimiento independiente. ¿Cuáles serían los pasos a seguir para que se retome la experiencia de la Asamblea Popular? Alfonso. A ver, por su composición, es decir, la gente que está militando en el MAS, es pequeño burgués. No vas a ver empresarios dentro del MAS, militantes, o tal vez algunos, pero mayoritariamente es pequeño burgués. Pero su política es burguesa, que es lo que interesa. La política que desarrolla el MAS es burguesa. ¿Por qué? Porque protege la gran propiedad. No solo la protege, la impulsa.
está convencido de que el camino de la solución de los problemas de este país es a través de potenciar a la burguesía y al imperialismo. Permitir la inversión extranjera, darle ventajas a la inversión extranjera para que venga. Esa es política burguesa. De nuestra burguesía, pues que no es capaz de ella enfrentar el problema de resolver los problemas del país, por ejemplo, que hubiera una burguesía que es capaz de desarrollar, una burguesía nacional que sea capaz de desarrollar los hidrocarburos. Pues no hay pues. Los burgueses lo más que pueden hacer es vasos de plástico. Entonces, es una burguesía que vive a la sombra del imperialismo. Para medrar de él, a su sombra, y del Estado. Entonces, su política es burguesa, y eso es lo que interesa. Ahora, no he entendido la última parte de... A ver, ¿cómo era la pregunta? ¿Qué pueden ser para llegar a la Asamblea Popular o algo así? Y considera el compañero que el POR ha logrado una derrota ideológica al haber planteado la independencia política del proletariado y tuvo mucha razón. Partiendo de ese paso, ¿cómo se puede seguir para lograr una estrategia para llegar a la experiencia de la Asamblea Popular? ¿Por qué derrota ideológica? No, el POR les ha derrotado a la burguesía y ha ganado. Es un triunfo ideológico del POR. Claro, pues, porque efectivamente, si es un gobierno que desarrolla política burguesa, su contenido, por el contenido de su política, los trabajadores, para conseguir sus objetivos inmediatos y históricos, tienen que independizarse de él, y en general de cualquier gobierno burgués. Porque si no se independizan, si van a estar sometidos, diríamos, a la política de ese gobierno, entonces están, digamos, remachando su condición de esclavos. Están resignándose a ser esclavos, a vivir en las condiciones de opresión o de explotación que impone la burguesía sobre ellos. Más fuerte o más débil según las condiciones económicas que puedan darse en un momento. Pero ratificarían su condición de esclavos. En este momento, pues, estamos muy lejos de volver al momento de la Asamblea Popular. ¿Cuándo se da la Asamblea Popular? Cuando aparece un movimiento obrero fundamentalmente minero, que está viniendo de una lucha heroica contra las dictaduras militares, especialmente contra la dictadura de Barrientos. Esos obreros que venían, digamos, desde la tesis de Pulacayo planteando la necesidad de plantear su propio gobierno, que creyeron que el MNR los iba a llevar por ese camino y después comprueban que no y se separan del MNR. Y el MNR responde sacando de sus propias entrañas, digamos, al gorilismo. Barrientos era pues militante de la célula militar del MNR, igual que Obando. Y es el ejército entonces el que interviene para poner orden en el momento en que las masas y los obreros habían perdido ya toda ilusión en el MNR. Y estaban en rebelión contra él. También la dictadura. Y masacra, y rebaja salarios, etc. Todo lo que el gobierno civil no se atrevía a hacer o no podía hacer. Bueno, ese movimiento obrero, que está levantando en alto las banderas de Pulacayo, es decir, la lucha por su propio gobierno, tuvo que soportar las masacres, toda la barbarie del gobierno del Barrientos, que fue fundamentalmente antiminero sobre todas las cosas. Y entonces cuando muere Barrientos, sale al frente con sus banderas intactas, planteando, bueno, ahora es la hora de hacer nuestro propio gobierno, aquello que habíamos planteado desde Pulacayo. Y lo vamos a hacer nosotros. Por eso plantean la Asamblea Popular. ¿Qué dice? Pues somos independientes, inclusive del gobierno de Torres, que Torres ofrecía un retorno, diríamos, hacia posiciones pequeñas burguesas reformistas en favor de los obreros. No le hacen caso, porque la vida les ha enseñado que ese nacionalismo renovado no resuelve nada. Quieren hacer su gobierno. Estamos muy lejos de eso ahora. Tenemos un movimiento obrero
que no está levantando sus propias banderas estratégicas, que está luchando en malas condiciones contra toda esta política bárbara que está descargando sobre ellos la burguesía. Pero no levanta sus banderas todavía. Entonces, en esas condiciones, ahora, pensar que hay condiciones para ir a la Asamblea Popular no es posible. Aquí el problema está cómo se resuelve el problema de la dirección política de la clase obrera. Se necesita una dirección revolucionaria. Se necesita que el proletario se sacuda de esa burocracia actual, ¿no? Que es totalmente antiobrera, servil de la burguesía. Eso es lo que nosotros tenemos que señalarle al trabajo. Este país no tiene solución en el marco del capitalismo. Los gobiernos burgueses, con cualquier disfraz que se pongan, no pueden resolver los problemas si no es a costa de agravar más la dependencia de este país frente al imperialismo y las condiciones de opresión sobre los indígenas y la explotación sobre los trabajadores. Eso es lo que podría decir al que ha preguntado eso. Sí, muchas gracias. Vamos de nuevo con Ariel y aquí en el Facebook hay muchas preguntas que están haciendo. El evento está siendo ampliamente difundido, pero dice, ¿qué papel va a jugar ahora la burocracia sindical? ¿Se van a empoderar como lo están haciendo ahora para pelear contra las bases obreras? Hay otra pregunta. Ariel. Ya, a ver, Emma. Yo creo que hay una diferencia sustancial en este momento en el que el MAS asume el poder y lo que fue el 2006. El 2006 la burocracia sindical se va a enseñorear sobre todo el movimiento obrero y lo va a atrapar y lo va a encadenar al gobierno y va a permitir que el gobierno avance en la estatización de los sindicatos. Eso fue la CONALCAM. La CONALCAM fue el espacio para subordinar al movimiento obrero la política burguesa, pro-transnacional, pro-empresarial del gobierno de Evo Morales. En ese momento no se podía ver lo que ahora sí se observa. Se observa de antemano una actitud beligerante de las bases fabriles contra la burocracia sindical, frente a la que desconfían. Es interesante ver el fenómeno entre los fabriles movilizados, que saben de antemano que no pueden confiar en su federación. Hay varios pronunciamientos que han salido diciendo eso, ¿no? No han roto con la burocracia, pero hay una profunda desconfianza en ella. Resultado de toda la actuación previa. Recordarán ustedes que cuando los mineros de San Cristóbal estuvieron movilizados en La Paz, Orlando Gutiérrez, que pretendió aparecer ahí para tratar de llevarlos a aceptar la conciliación, terminó echado. ¿Por qué? Porque el hombre aparece abiertamente comprometido con el gobierno que apoya a la patronal, a los dueños de San Cristóbal contra los trabajadores. Si toda esa experiencia que han vivido los trabajadores en el periodo pasado está volviendo a reflotar y hay una profunda desconfianza. Esto más yo podría comentar como ejemplo. El otro día me comentaba un amigo, un conocido de un sindicato campesino, ¿no? Donde decía, mis papás han votado a favor del MAS, ellos son a favor del MAS, pero me han dicho, y ahora estos dirigentes otra vuelta se van a volver insolentes, van a volverse abusivos como estaban antes. Es decir, están advertidos de que esa va a ser la actitud. Entonces, esta pequeña actitud marca lo que ya alguno de los compañeros ha apuntado. Hay una confrontación que se va a desarrollar entre las bases de los diferentes sectores urgidos por resolver los problemas derivados de la crisis, que van a chocar con esa burocracia sindical que va a buscar encadenar a los trabajadores al legalismo y al carro del gobierno. Eso va a buscar. Pero ya no estamos en las mismas condiciones de antes. La crisis aguijonea muy duro y los trabajadores quieren respuestas, no promesas, no discursos, no palabrería, soluciones concretas. Entonces creo que esta contradicción
entre las bases y la burocracia se va a tender a agudizar hacia adelante. Eso se está viendo como elementos embrionarios en este momento y bueno, dependiendo mucho de la dinámica de la crisis y de los conflictos, eso puede desarrollarse y esperamos que así sea, porque por ese camino avanza el afianzamiento de la independencia de clase de los trabajadores. Eso podría decir sobre el punto. Sí, volvemos con Miguel. Y aquí hay una pregunta que dice, las contradicciones internas en el sector campesino estaban llevando a superar las ilusiones en el MAS. Por ejemplo, los yungueños los yungueños cocaleros que habían actuado en contra del MAS, los lecheros que estaban en contra de los bloqueos, los productores de verduras que habían estado en contra de los bloqueos que el MAS estaba realizando. Pero llegó el gobierno de Áñez y con su torpeza fascista postergó el desarrollo de esta contradicción en los campesinos y cerraron filas para echar al poder a lo que consideran la nueva derecha. ¿Cómo podemos seguir trabajando en el seno de los campesinos para borrar la ilusión que tienen en el MAS todavía? Bueno, es una pregunta que se repite, a la que ya hemos hecho referencia anteriormente. El movimiento campesino no va a superar sus ilusiones en el MAS por la acción de los activistas de afuera. No, los campesinos, hemos dicho, tienen que vivir su propia experiencia, constatar en su piel que el gobierno en quien creyeron no tiene capacidad para resolver sus problemas. En el camino, ellos van a llegar a ese convencimiento, porque los campesinos van a seguir, pues, con sus limitaciones, su pobreza, su miseria, todo eso, con la discriminación social, con el racismo, va a continuar ese problema y el MAS no va a poder superar ni resolver. En esas condiciones los campesinos van a superar sus ilusiones en el MAS, pero también hemos dicho que hay otro factor, la incorporación del proletariado como clase, expresando las banderas del movimiento campesino, sus objetivos, sus perspectivas. Si eso ocurre, indudablemente que el proletariado puede ayudar a los campesinos a acelerar ese proceso de superación de estas ilusiones y terminar arrastrando detrás de sí a ese movimiento que es fundamental para la revolución. Entonces, ya hemos respondido, hay esos dos caminos que van a permitir que los campesinos abandonen sus ilusiones en el gobierno del MAS. Un gobierno que ya no parece mostrarse como la expresión típica y exclusiva de los campesinos. Ya no vemos eso. Más bien el nuevo gobierno que se va a iniciar estos días con Arce, ¿no? Parece que aparece como un gobierno que plantea la unidad nacional, que plantea la necesidad de que la clase media, los empresarios y todos se unan para hacer una muralla con sus pechos frente a la crisis. Entonces, puede ser que modifique también, ¿no?, esa orientación simbólica que ha manejado hasta ahora el MAS, mostrándose como la expresión de las nacionalidades oprimidas de los campesinos. Puede darse ese fenómeno. Entonces, compañeros, el camino de la reivindicación, de la superación de las ilusiones en el MAS va a recorrer ese derrotero, ¿no?, de comprobar que el MAS no es su gobierno, que es incapaz de resolver sus problemas. Nada más.
Más claro, muchas gracias, Miguel. Aquí hay una pregunta para el Ariel desde el Facebook. ¿Quién se constituye en este momento en la verdadera oposición al gobierno del MAS? Ya que los candidatos que están en el Parlamento son sus aliados. ¿Quién se va a constituir en su verdadera oposición al gobierno? La oposición burguesa va a ejecutar la tarea que tiene que ejecutar, es decir, es una oposición que tiene que ayudar a que el gobierno lleve adelante su política. La oposición burguesa va a cerrar filas junto con el gobierno para enfrentar la crisis, va a apuntalar, va a criticar las fallas, va a querer que se corrija esto o aquello. Esta oposición burguesa va a cumplir esa tarea en el Parlamento. La verdadera oposición al gobierno está por desarrollarse desde el movimiento obrero, desde las masas, que van a vivir su experiencia del desengaño rápidamente de lo que es el gobierno del MAS. Entonces, esta oposición va a encontrar expresión política en la ideología revolucionaria, en lo que plantea el POR. Por eso no es casual, pues, que los burócratas están pero preocupadísimos por la influencia que los trotskistas tengan en el seno de las masas. Lo mismo que en su momento estuvo el gobierno. Ellos tienen que impedir que esa influencia avance. Por eso tienen que calumniar, mentir, intrigar. Aquí me preocupa, por ejemplo, hay un tal Andrés que está comentando algunas cosas. Yo tengo la impresión de que no se ubica dónde está, no entiende cómo es la mecánica del proceso político, ¿no? Y dice, ay, se meten ustedes con un burócrata que se dice... Pero es una tontería decir eso. Nosotros estamos interesados en potenciar la rebelión de las bases, que están en apronte contra la política pro-burguesa de la patronal, que ejecuta despidos. Y en ese camino nos encontramos con toda clase de gente, gentes honestas, bellacos, de todo. Pero no nos vamos a detener en esas tonteras. Lo que nos interesa es potenciar la actitud de las bases y, por tanto, dar las respuestas para que las bases puedan avanzar. Por ejemplo, ahora, hemos dicho claramente, nos toca exigir que el gobierno disponga la restitución inmediata de los despedidos a sus fuentes de trabajo. Nada de trámites, nada de dilaciones. Dejen de perjudicar a los trabajadores. Los empresarios despidieron ilegalmente, restitúyanlos. O si no, dejen de decirse que son gobierno de los pobres. Entonces, es decir, así de concreto, nos toca orientar a las bases cómo avanzar y no perderse en esas tonterías de que si fulano es así, perengano es asá, que si dijo no dijo. Entonces, tengo la impresión de que por ahí se va a desarrollar la verdadera oposición, en el potenciamiento de este movimiento obrero que retoma sus banderas revolucionarias, se reencuentra con la tradición de la tez de Pulacayo, etcétera, etcétera. Esa es la verdadera oposición al gobierno del MAS. Nada más. Un ejemplo a la respuesta que da Ariel. Camacho aparece en el escenario desde la ultraderecha, reivindicando de que ellos van a ser la oposición real al gobierno del MAS. Ellos dicen, solo nosotros. Carlos Mesa va a terminar colaborando con el MAS, pero nosotros nunca. Esa es su bandera. No. Bueno, en esa perspectiva, la Unión Juvenil Cruceñista, ¿no?, ha decretado paro hoy día. No sé qué suerte ha corrido ese paro. No he recogido ninguna información, pero todo muestra que va a ser un fracaso, o es ya un fracaso. Ellos no pueden constituirse en la oposición, ni siquiera desde la derecha contra el gobierno del MAS. ¿Por qué? Porque su base social son los empresarios privados cruceños. Ellos son la base social de los camachistas, ¿no? ¿Qué han hecho? Esa base social, ¿qué ha hecho? Lo primero que ha hecho es mandar un mensaje al nuevo gobierno felicitando por su victoria y además adelantándoles de que ellos están listos a colaborar con todas las iniciativas estatales de ultraderecha. Es inviable esa oposición de ultraderecha. La única oposición que puede tener el gobierno del MAS es desde la otra perspectiva,
de la perspectiva del movimiento obrero. Pero la condición para que esa oposición sea nítida, ¿no?, que ejercite efectivamente la independencia política, es que el proletariado aparezca en el escenario enarbolando sus propias banderas, las banderas revolucionarias, ¿no? Entonces, yo creo que así tenemos que entender el proceso actual, nada más. Sí, está levantando la mano Gerardo, tienes la palabra para hacer tu pregunta que va a responder Alfonso. Gracias. Bueno, en realidad un rato se me ha desconectado y apenas he podido ingresar. De todas maneras, desde Sucre, los analistas de derecha, tal el caso como Gutiérrez, el Chunca, dice la falla del actual gobierno de Áñez es no haber desarticulado, y que gane el MAS no es haber desarticulado desde el Parlamento, la Central Obrera Boliviana, la Central Obrera Departamentales, las federaciones de campesinos, etc. Eso ha hecho que se articulen y pueda ganar el MAS. Esa es una idea que ha lanzado desde la derecha y un tanto calado dentro de la población. Al inicio de esta reunión yo ya escuché la respuesta, pero sería bien que Alfonso aclare esta situación, ¿no? Gracias. Sí, es que el gobierno de Áñez no tenía fuerza para hacer eso. Es un gobierno que ha salido, digamos, del conflicto, pero es sumamente débil. Tan débil es que inclusive los que lo han puesto ahí al final se separaron, no podían. Además, el MAS tenía el control del Parlamento, ¿sí? ¿Cómo iba a desarticular de ahí a la COP? O desarticular a todos los masistas? Podía. Porque el MAS, les guste, no les guste, o nos guste o no a nosotros, tiene todavía pues su fuerza social, y lo ha demostrado, puede movilizar gente, etc. Por eso es que tampoco se han atrevido, por ejemplo, a anularle la personería jurídica, ni argumentos podían usar para eso, pero no se atrevían por el temor a la reacción que podía haber. Y hubiera sido grave por lo que estamos viendo los resultados, ¿no? Ha habido todo, diríamos, un resurgimiento de apoyo electoral hacia el MAS por comparación con la barbaridad que es la vieja derecha. Entonces, no tenía fuerzas para hacer eso. Como si fuera, decir, por decreto ahora desarticulamos la COM o desarticulamos al MAS. Es una tontera lo que ha dicho ese analista. Ahora, sobre lo que dice Miguel, dice, no sé cómo habrá resultado el paro. No ha habido paro, porque el propio comité cívico ha desautorizado eso. Y hoy día estos jovenzuelos racistas y fachos han salido a querer hacer el paro y la gente los ha corrido a piedras, a pedradas. Dejen de fregar, queremos trabajar. Nos han corrido antes de salir escapando del mercado. Han ido ahí al mercado a querer el bloqueo. Nos han sacado a patadas. Entonces, esa oposición, pues, es una oposición muerta. Ahora, desde el Parlamento, como son unos fachos perdidos, ¿qué harán? Pues, se pondrán por oponerse, como ahora, ¿no? Dicen, no ha habido fraude, no tienen ningún argumento para demostrar que ha habido fraude. Inventarán tonteras de esto. Pero, al final van a tener que convivir con el MAS, porque el MAS va a desarrollar política burguesa y a favor de sus patrones, pues, que son los agroindustriales. Nada más. Debatiendo, y además está escrito en masas, y vamos a seguir respondiendo a las dudas, que es totalmente entendible que se tenga y para poder orientar mejor el trabajo.
Entonces yo les invito aquí a los participantes a hacer una última ronda de intervenciones sumado a su despedida para poder continuar con el evento y también para despedirse. Miguel, tienes la palabra. Bueno, probablemente el balance que estamos haciendo esta tarde no cubra todas las dudas y las inquietudes de la gente. Estamos pues en proceso de afinar un balance completo de la situación política. Estamos analizando los cambios que se están operando día a día, minuto a minuto. Una de las particularidades de nuestro proceso político es que tiene cambios muy rápidos, muy violentos, ¿no? De un momento a otro aparecen nuevos elementos que deben ser tomados en cuenta. Entonces, un proceso de construcción colectiva, tanto del partido, en debate con todos los sectores sociales que intervienen en este debate, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que nosotros, en una actitud altamente autocrítica, seguir afinando este balance, porque de ello va a depender la corrección de las acciones futuras. Porque si no comprendemos con precisión lo que está ocurriendo, podemos cometer serios errores en el futuro inmediato. Entonces, compañeros, yo me despido agradeciendo la oportunidad de participar en este debate actual. Gracias. Muchas gracias. Ariel. Yo quiero primero subrayar una cuestión que me parece muy importante, ¿no? Es decir, no hay que dejarse confundir con la demagogia que el gobierno va a desplegar para tratar de dar la impresión de que está ejecutando medidas en favor de los pobres, porque esa demagogia la va a hacer. Hay que tener conciencia de que la política que va a ejecutar Arce está enmarcada dentro de la orientación que viene impulsando el Fondo Monetario Internacional para poner a salvo los intereses de la clase dominante y del imperialismo. Ahora, esto lo subrayo porque quiero aprovechar muy brevemente para responder a dos preguntas que las he leído, un compañero de Ecuador y un compañero de Argentina, ¿no? El compañero de Ecuador dice: el MAS es visto como una alternativa al neoliberalismo. Claro, es decir, Obama también fue una alternativa al neoliberalismo. En general, el agotamiento político del neoliberalismo a nivel mundial llevó a los gobiernos burgueses a adoptar una otra orientación bajo la consigna de más Estado, menos mercado. Abandonaron el libre mercado ortodoxo, el neoliberalismo ortodoxo, para adoptar esta orientación neokeynesiana. Esto es hecho en todas partes del mundo y el MAS es tributario de esa lógica, porque se trata de una política que abandona el neoliberalismo para ejecutar la intervención del Estado para salvar los intereses de la burguesía y del imperialismo. Eso hizo el MAS y lo va a volver a hacer. Arce ya ha anunciado los pilares de su política económica que están inscritas en esta perspectiva. Entonces, a la gente hay que explicarle y hay que decirle de que aquí estamos ante una variante de la política económica burguesa que busca usar al Estado para salvar los intereses de la clase dominante en desmedro de los trabajadores, en desmedro de los obreros. Eso es lo que se está viendo a todas luces en todo lo que se viene apuntando como anticipo lo que será la política del MAS. Y el otro asunto es de este compañero de Argentina, que me parece una inquietud reiterada, ¿no? Pero yo creo que hay que explicarlo. Yo siempre he dicho, ¿por qué estos tipos, los centristas, no pueden entender lo que el POR ha venido explicando desde hace mucho tiempo respecto a lo que significa el agotamiento de las ilusiones democráticas? Y es evidente, ¿no? Mañana en Chile hay un referéndum constitucional. Allí la gente está volcada y tiene todas las ilusiones depositadas en
en que este referendo constitucional y esta constituyente que van a llevar adelante va a transformar Chile, va a resolver la miseria, el salario, todos los problemas. A nadie se le ocurre decir en Chile la democracia es una farsa. A nadie se le ocurre decir en Chile todos los políticos son sirvientes de la burguesía. ¿Por qué? Porque eso no corresponde a la experiencia de las masas. Aquí en Bolivia habrán votado por el MAS, pero no confían. Habrán votado por las elecciones, pero la gente sigue manteniendo la movilización porque dice, si yo no voy a defender ni reclamar, no me van a escuchar. Es decir, afianza la acción directa, no deposita ilusión alguna en que a través de los juegos parlamentarios, las instituciones, etcétera, se resuelvan los problemas. Hay una profunda desconfianza que se expresa en esta actitud de las masas. ¿Y eso por qué es así? Porque es resultado de la experiencia histórica. En Bolivia hemos vivido 40 años de frustraciones y engaños de todos los politiqueros demócratas en el poder que no han resuelto ningún problema. Y esa experiencia sube, baja, hay veces aumenta en intensidad, hay veces afloja un poco, rebrotan ciertas ilusiones, pero en general queda como experiencia acumulada, que se traduce precisamente en esta comprensión que nosotros llamamos agotamiento de las ilusiones democráticas. Ahora, ellos, ¿por qué no entienden eso? Bien simple, porque no entienden un rábano de cómo es el proceso contradictorio a través del cual la experiencia de lucha de las masas, su experiencia empírica, se transforma en conciencia política, en teoría, en concepción ideológica, en explicación de su experiencia y se concentra como programa de la revolución. Eso no entienden. Por eso nunca van a entender y siempre van a decir, ¿por qué no han puesto candidatos? Por culpa del POR, están las marzas, las huérfanas, que no hay candidatos. Pero por favor, ¿cómo se puede ocurrir que la única forma de intervenir en las elecciones es con candidatos? Eso ya es de cuadrados, de esquemáticos, de mecánicos, que creen que la única manera de intervenir en las elecciones es con candidatos. Ya es simplemente la expresión de gentes que nada tienen que ver con el marxismo y con la tarea de organizar el Partido Revolucionario capaz de dirigir la revolución. Eso yo podría decir, yo les agradezco, eso me parece importante de complementar en esta explicación. Gracias. Sí, muchas gracias, Ariel, para respondiendo esa pregunta. El Facebook está lleno de estas dudas de si hay ilusiones en el MAS y en la democracia, por qué no nos hemos presentado, que hemos dejado solos a las masas a que elijan entre burgueses. Yo creo que hay que aclarar una cosa importante. La democracia no solo es el hecho de ir a votar, no se resume en solo esa acción. La democracia es un conjunto de normas e instituciones que están debajo del Estado. Cuando hay ilusiones democráticas, como en Estados Unidos, la gente cree que si va a presentar su trámite ante la justicia, como por ejemplo los compañeros de Procil, que han ganado todas las instancias y ahora les falta el amparo constitucional, la gente cree que la justicia le va a dar la razón. En Estados Unidos acude, hace su trámite y la justicia, que es independiente del poder ejecutivo, le da la razón. Incluso lo han sancionado muchas veces a Trump. Pero en Bolivia no. ¿Por qué si no los compañeros de Procil, que a la vez que están haciendo su amparo, han mantenido su vigilia, han mantenido su protesta, al igual que las varias empresas de Centex, Vita? Ellos, nadie en Bolivia, ni siquiera los propios burgueses, creen que tú vas a acudir a la justicia y la justicia te va a dar la razón, o que el Parlamento va a sacar leyes a favor de los pobres y de los explotados. No hay esa institución que genere confianza o independencia. Entonces, no es solamente el hecho de votar, que momentáneamente se ha constituido en este momento político el instrumento, yo creo, para votarle a Áñez. No, la democracia es el conjunto de instituciones que en Bolivia han perdido credibilidad. Nadie cree que se va a resolver su problema vía la legalidad,
Si yo voy, me quejo a la justicia no me va a hacer caso. Aquí van a prevalecer los derechos del empresario y de la burguesía, como sucede, por ejemplo, en estos momentos con varios sectores de los obreros. Incluso han mandado ya mandamientos de apremio para los dirigentes o están mandando a intervenir la vigilia de Prosil. O sea, la policía, el gobierno, el parlamento, la justicia no es creíble. Nadie cree en sus instituciones de la democracia burguesa, por lo tanto, esa ilusión no existe en Bolivia. A eso exactamente nos referimos para que no se confunda que por el momento político determinado la gente ha ido a votar, quiere decir que la gente ha recobrado sus ilusiones democráticas. Esto están debatiendo harto, el evento más compartido, más debatido, donde todos están dando su posición y se está debatiendo en este punto porque somos los únicos que sostenemos este hilo conductor que va a dar una referencia de aquí en adelante a los luchadores que se constituyen en este momento en la clase obrera, pero con muchas posibilidades de ser los que van a dirigir a la lucha de los explotados, de todos, exigiendo al gobierno para que se solucione la crisis. Una prueba que les quiero comentar es que cuando vamos a los mercados el miércoles nomás con los obreros y estamos denunciando los abusos que están sufriendo, las mismas comerciantes dicen, no, pero ahora con el gobierno, con el nuevo gobierno, todo se va a solucionar, les van a devolver su fuente de trabajo y va a haber estabilidad y vamos a tener nosotros, ya va a parar la crisis económica. Entonces los obreros dicen, bueno, nos tienen que ayudar ustedes entonces a exigirle al gobierno que nos devuelva inmediatamente nuestro trabajo. Y ahí han sido aplaudidos. Entonces a mí me parece que hay que entender el conjunto del proceso de la democracia. Entonces, Alfonso, te dejo la palabra para que te puedas despedir y podamos avanzar en este análisis que no se acaba en este evento. Se está escribiendo masas, y también ya va a salir por escrito. Desde el lunes se va a tener este instrumento para poderlo difundir por todos los lugares donde la gente necesita orientación. Alfonso, bueno, te puedes despedir. Sí. Yo quisiera señalar lo siguiente, ¿no? Entramos ahora a la posesión de un nuevo gobierno. Es indudable que en algunos sectores, por ejemplo, señalas tú, que las vendedoras, etcétera, hay ilusión en que este gobierno resuelva los problemas. No les decía por simple condición, ¿no? Bueno, antes de este gobierno y la pandemia estábamos mejor, ahora es una macana, ¿verdad? Pero no se puede considerar pues que el criterio de la gente se uniforme en todo. Por eso no se puede hablar diciendo que hay ilusiones así en todos los sectores. Para la mayoría, han votado por el MAS porque consideran que frente a los otros es preferible. Pero ya no creen más, pues, como creyeron al principio, que era un gobierno de los pobres, de los hombres, de los campesinos, de los indígenas. Saben que no, han vivido la experiencia, pero frente a las elecciones y a las alternativas que se le presentan, ha reverdecido esa idea de mejor esto es más de reaccionarse racista y todo. Ahora, en cuanto al problema, diríamos, de la lucha fabril que ocurre actualmente, ¿quién está movilizado? Aquellos sectores que han sido despedidos, aquellos sectores a los cuales han sido cerradas las fábricas, etc. Es decir, que están en la calle. A ellos hay que decirles con toda franqueza que su movimiento no tiene futuro si no logra convertirse en un movimiento generalizado, si no se logra la unidad con todos. Y ahora, para eso, ¿qué tienen que hacer? No tienen que hacer ninguna concesión de ningún tipo o a las triquiñuelas que estos puedan plantear. Por ejemplo,
para el caso de los que han sido cerradas las fábricas. Ya no es que han votado unos cuantos, han cerrado la fábrica y punto. Entonces en la calle les han quedado debiendo sueldos y no les liquidan ni siquiera sus derechos laborales. ¿Qué hay que responder ahí? Tomen la fábrica. Algunos ya han comenzado a manejar esa idea. Pero la burocracia distorsiona el problema, porque dice, en ese caso vamos a pedir que se conviertan en empresas sociales, apoyándose en un decreto pues, que autoriza la existencia de empresas sociales. ¿En qué consiste? Según la legislación del MAS, ¿qué consiste una empresa social? En que a cargo de sus derechos laborales, a cargo de los salarios que les deben, etcétera, pasa la empresa a manos de los obreros, que se convierten en propietarios y que deben hacer funcionar la fábrica en las condiciones de libre competencia. Es decir, que tendrían ellos que manejar la fábrica compitiendo con las fábricas de los burgueses. Es decir, dejarlos a la deriva, sabiendo que por ahí están condenados a fracasar, pues a quebrar. Porque para eso tú tendrías que tener acceso a la banca, a los créditos, no los van a dar. Es lo mismo que han hecho pues con Wanuni. Ya muy bien, han votado a la, no me acuerdo qué empresa era la transnacional que manejaba Wanuni. Ya, está bien, ahora vuelven a Conmebol, pero queda en manos de ustedes hacer funcionar, nosotros no vamos a apoyar. ¿Quién dice eso? El Estado, que es el dueño de la fábrica, desde que es propiedad de Conmebol. Les dicen, yo no voy a invertir un centavo. Ustedes tienen que ver, y esos hombres han hecho todos los esfuerzos, ¿no? Había, por ejemplo, aumento de salarios, reunión, asamblea, a ver cómo está la situación de la fábrica, no está bien, no alcanza para el aumento de salario, renunciamos al aumento de salario. Doble aguinaldo, renunciamos al doble aguinaldo. ¿Para qué? Para salvar a la empresa. ¿Dónde los ha llevado eso a la quiebra? Entonces eso hay que denunciar. No se trata de convertirse en empresa social, se trata de ocupar la fábrica y obligar al Estado que se haga cargo de él y que cubra todas las obligaciones que tiene. Pero todas esas triquiñuelas maneja la burocracia. De la burocracia salió esa idea, ¿no? Es decir, bueno, que se conviertan en empresas sociales. O sea, ven ustedes, los trabajadores están bombardeados por todas partes con las matufias de la burguesía y de sus lacayos, la burocracia sindical. Por eso es que hay que desarrollar una lucha a muerte contra los burócratas. Y a los que están en conflicto señalarles, el camino tiene que ser no abandonar la lucha y tomar medidas radicales. Al fin de cuentas no tienen nada que perder. Bueno, eso nada más. Muchísimas gracias a los participantes. Ha sido un tema bastante polémico. Como les digo a todos los que nos están escuchando, ya va a salir Masas y en este periódico ustedes van a poder ver el avance y el desarrollo de este tema que se va a seguir analizando. No se ha acabado aquí la discusión ni el análisis, y bajo otras formas también vamos a estar discutiendo por esta vía. Sin embargo, responderle a un compañero que acaba de decir que deberíamos nosotros hacernos una autocrítica por haber llamado a votar nulo y que se exige una autocrítica creyendo que nosotros habríamos hecho mal. Yo fundamentalmente no me arrepiento de haber votado nulo porque no soy cómplice de haber elegido al nuevo verdugo de los obreros. No soy cómplice de haber ido al basurero y escoger ahí de lo peorcito para decir que he votado y que así he solucionado los problemas. Estamos orgullosos y yo me siento orgullosa más bien de decirles a todos que sí, he votado nulo y ese voto ha sido la muestra de la independencia política que debemos seguir nosotros los explotados de Bolivia, porque no hemos comprometido nuestra esperanza con ninguno de los burgueses que estaban terciando en las elecciones. Pero los que han tenido esperanzas, ahora es el momento de exigirle
el gobierno debe reincorporar a los obreros de manera inmediata. El gobierno del burgués nuevo del MAS debe solucionar el problema de la crisis económica. Y esa es el deber de todos los que han votado supuestamente por los progresistas. No, nosotros hemos votado nulo, porque no creemos en ninguno de estos partidos políticos burgueses que va a solucionar la crisis ni va a solucionar el hambre. Entonces, compañeros, nos vemos para el próximo sábado con estos análisis que estamos haciendo y con la coyuntura actual en Bolivia. Muchísimas gracias a todos los que nos han estado viendo. Entonces, hasta el próximo sábado.